Buenas tardes. Somos el grupo 5, conformado por Lucian Sola, Oscar Reyes, Lady Benítez y quien les habla, Claudia Patricia García. Desafíos de la economía colombiana para el 2022. La economía colombiana deberá enfrentar una serie de retos y desafíos para el año en curso. No solo es la crisis social y económica que dejó la pandemia, sino también solucionar problemas estructurales que venían de años atrás. Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien aseguró en el foro Desafíos Económicos en América Latina, que el primer desafío sería la sostenibilidad social, teniendo en cuenta que el año pasado aumentó la incidencia de la pobreza. Con este punto estuvo de acuerdo Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, quien aseveró que se debe poner un enfoque tanto en la pobreza monetaria, que afectó principalmente a las zonas urbanas, como a la pobreza multidimensional, cuyo impacto fue mayormente rural. Un segundo desafío sería el de la sostenibilidad fiscal, pues para enfrentar la crisis, los gobiernos de la región tuvieron que hacer mayor gasto público, lo que implicó aumentos en los déficits fiscales y la deuda. Según el ministro de Hacienda, se deberá empezar a reducir los déficits fiscales de forma gradual y ordenada, sin afectar a la reactivación económica. Aseguró que ya se empezó a hacer un esfuerzo fiscal con la última reforma tributaria. Con la ley de inversión social, según el ministro, se logrará conseguir ingresos permanentes para garantizar los pagos de la deuda que tiene el país y poder seguir atendiendo los programas económicos y sociales. Ahora los dejo con mi compañera Lady. El tercer desafío, según los expertos, es el de la recuperación económica, en la que se debería atender a los sectores más afectados por la pandemia, así como poner un énfasis especial en las regiones. Por último, la economía colombiana también deberá enfrentar los retos estructurales que existían antes de la llegada del COVID-19, tales como aprovechar de mejor manera los mercados internacionales, mejorar las cadenas logísticas, tener exportaciones de mayor valor agregado y hacer reformas laborales y pensionales. Los desafíos no son solamente superar los estragos que han dejado una pandemia en el empleo, la pobreza e inequidad. Se trata también de seguir trabajando en esas materias estructurales. ¿Cómo va la recuperación de la economía? Los expertos coinciden en que las cifras respaldan la recuperación económica como un proceso positivo hasta el momento, en el que se han registrado avances importantes que podrían estar situando a Colombia sobre el promedio de la región suramericana. El desempeño de la economía colombiana ha sido bastante bueno. Vale la pena destacar que incluso desde el tercer trimestre del año pasado, la actividad económica ya superaba el nivel que había vigente previo a la pandemia, en casi un 3%. Es decir, habíamos logrado reactivar el aparato productivo con creces, explica Camilo Pérez. Uno de los retos, en primer lugar, es la presencia de la inflación, que el año pasado estuvo muy por encima de los objetivos del Banco de la República. Y no es algo propio de Colombia, es un fenómeno que se vio alrededor de todo el mundo. Cuando la inflación aumenta, se puede traducir en que los colombianos tendremos que apretarnos más el bolsillo, ya que se vuelve más costosa la vida en el país. Así, a pesar del aumento del salario mínimo que superó el 1.000.000 de pesos, la economía al interior de los hogares se vio y se está viendo afectada. Por otro lado, el 2022 es especialmente relevante para Colombia, ya que es un año de elecciones y cambios de materia legislativa, aspecto que también influye en la economía. En cuanto a los desafíos que tiene la economía, hay uno muy relevante que es exógeno, que tiene que ver con el tema electoral. Es un reto para la economía porque, sin importar quién quede de presidente, es que va a haber mucha incertidumbre
y esto afecta las decisiones tanto de los hogares como de las empresas. A los hogares les limita su consumo y a las empresas sus decisiones de inversión. Cuando en un país se adelantan votaciones y cambios en los gabinetes gubernamentales, la economía entra en un periodo de pausa por la incertidumbre de lo que pasará luego, por lo que hay procesos que se detienen e inversiones que no llegan temporalmente. Eso va a hacer que algo de inversión extranjera no llegue al país hasta no saber quién quede presidente y cuáles van a ser las nuevas reglas del juego. Por eso hay un poco de incertidumbre en cuanto a las elecciones. Esto lo respalda Rodríguez. Del 2022. Para empezar, venimos con una trayectoria donde el 2020 fue un año de pandemia. La historia en la economía colombiana bajó al 6.8%. Es uno de los peores resultados desde la Segunda Guerra Mundial. En el año 2021 fue el año de la reactivación económica. Durante esos 2 años hubo una crisis. El mantener el flote de la economía, las empresas y el empleo fue muy difícil. En el 2020, solo en el 2020, la tasa del desempleo terminó en el 13.4%, resultado que se vio empañado por los cierres de enero en algunas regiones, que terminó en el 17.3%. Lo verdaderamente real y cierto es que Colombia muestra unos signos alentadores y sorprendentes, como el hecho de que la economía podría cerrar en un crecimiento superior al 10%. A pesar de que para ellos, amparados en el legítimo derecho a protestar, paralizaron algunas ciudades del país. De hecho, el crecimiento y la normalización fueron vigorosos, según el índice de normalidad de Global Economic, que utiliza criterios para evaluar la normatividad de los países al respecto de su actividad prepandemia, como el comportamiento de las ventas al menor, el tiempo fuera de la casa, el uso del transporte público, las oficinas y el nivel de tráfico y vuelos. Esto se debió a gran parte de la política acertada de vacunación del gobierno nacional y haber podido abrir la economía para el 2022. Se espera continuar con una reducción de la tasa del desempleo y un crecimiento del 4% a lo largo del año.